Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Gloria a Dios. Hoy tengo la voz número 59. Los cambios de temperatura pues provocan eso. Pero ayer estuve hablando por 2 horas y media. 2 horas y media fue. De 2 horas y media hablando. Llegó un momento que ya no. Pero lo logramos. Fueron 5 clases bien interesantes. Ahora yo terminé y ellos comienzan con la tesina, con la tesis. Yo hice mi maestría hace 13 años, 13, 14 años, antes de cuando Dios me habló por primera vez que íbamos a pastorear, mi esposa y yo íbamos a pastorear. Fue aquí en Carolina, montándome en la guagua después de ministrar en una iglesia aquí en Carolina. Él me dijo, mira a tu alrededor, vienes para acá a pastorear. Carolina, sí, Carolina. Yo no me volví como loquito. Yo tenía un bachillerato en teología y dije, ok, si me toca pastorear, voy para la universidad de nuevo, y comencé a hacer la maestría. Hice mi tesis, me recuerdo, evangelismo al estilo Jesús de Nazaret. Creo que fueron 150 páginas, ni siquiera recuerdo, porque era mi oficio, 18 años como evangelista, y ese era, bueno, sigue siendo mi pasión, que las almas se conviertan. Y me acuerdo que hice mi tesis sobre evangelismo y fue espectacular. Eso es un libro. Pues ahora le toca a ellos. Y si te tocó, te tocó. Y hoy pues te quiero hablar un poquito para como que cerrar, porque fueron horas y horas de estudio y todavía, y cuando hoy estoy orándole al Señor para predicarle a ustedes, no se me sale de mi mente este texto, que es un texto bien hermoso, que te va a fascinar cuando lo leas. Tú vas a decir, wow, un texto lleno de amor. ¿Lo creen? Está lleno de amor. ¿Cómo que no? Romanos capítulo 1, verso 18. En la Reina Valera, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¡Auch! ¿Dónde está todo lo que yo te dije en ese texto? Escondido. Léelo de nuevo, léelo de nuevo. Un texto lleno de amor. ¿Ok? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, después de leer el verso 16 y 17, que todos conocemos, el justo por la fe vivirá, porque ese es el tema principal de los 15 temas de la carta a los romanos. Mira, la carta a los romanos es una carta must read. Ok, es una carta que es obligado leer para el cristiano. Y no solamente leer, sino estudiar detenidamente. Ok, y los evangelios son tremendos. Leer los evangelios, eso es una bendición. Pero termina el evangelio de Juan y comienza la carta escrita por Pablo a los romanos, y son 16 capítulos que yo te aconsejo que te sientes detenidamente a estudiarlos. Y nosotros apenas estudiamos los primeros 3 capítulos de los 16, porque es un curso de un semestre completo. Y me vi tentado el capítulo 9, 10 y 11 que habla de Israel, pero dije no, yo voy a terminar con este tema que es tan impresionante, porque después de tú leer que la justicia de Dios es por fe y el justo por su fe vivirá, a Tukiti te dan con el verso 18 y te habla de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Y hoy vas a ver, porque vas a ver dónde está el amor de Dios en este texto.
El evangelio es necesario porque la ira de Dios está manifestándose contra la impiedad e injusticia de los hombres. El hombre no está en la relación adecuada con Dios. Y sin la revelación de la justicia de Dios presentada en el evangelio, está sujeto a las consecuencias que este estado trae. Pero para el lector moderno, asociar la idea de la ira con Dios parece bien inapropiado. ¿Sabe cómo nosotros, conociendo a Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz, que es un Dios bueno, podemos asociarlo con el término ira? Porque si hablamos de ira, ¿qué te pasa por la mente? ¿Qué? Coraje, fuego, juicio, condenación, algo malo, ¿ok? Y nuestra resistencia a asociar la ira con Dios se debe al hecho de que en el ser humano la ira es una emoción comúnmente asociada con la pérdida del dominio propio que resulta en actos caprichosos. Al que le da ira, algo malo hace. Y entonces se nos va a hacer bien difícil asociar a Dios con la ira, porque el concepto que nosotros tenemos de la ira es un concepto negativo. La ira es algo malo. Se expresa normalmente por motivos egoístas. Si esta es la definición de ira, entonces es inapropiado atribuirla a Dios. Sin embargo, aún en el hombre, la ira es una emoción noble cuando representa su indignación por el mal que existe en la sociedad. Si hablamos de David, uno de los salmos dice que David aborrece la impiedad. Y es una palabra bastante fuerte. Elías sentía celos. Y a veces nosotros sentimos ira santa por las cosas que vemos. ¿Acaso cuando tú ves en las noticias que un padre viola a su hija, qué sentimiento tú pasa por donde ti? Por adentro te pasa un sentimiento que es de ira, pero no es una ira de que tú harías lo mismo, no es una ira de un capricho, una maldad, es una ira de que tú detestas la acción de esa persona. Cuando el apóstol habla de la ira de Dios, está señalando que Dios no es pasivo en relación con el pecado. El término indica la oposición firme y efectiva de Dios hacia el mal. Más que emoción, la ira es una actividad divina, la resistencia de Dios al pecado. A veces se ha pensado que la ira de Dios se opone a su amor, pero bien se ha dicho que Dios no podría amar el bien si no odiara el mal. Las dos actitudes son tan inseparables que debe tener los dos sentimientos o ninguno de los dos. Y cuando tú lo comienzas a ver desde esta perspectiva, hace un poco más de sentido. De modo que la ira de Dios es la otra cara de su amor. Porque es su oposición resuelta y activa hacia todo lo que es malo. Todo lo que hace daño. Todo lo que destruye, todo lo que priva al hombre de ser lo que Dios quiere que sea. Y Dios se opone a todo eso. Desde el principio, cuando un hermano se levantó contra el otro, cuando Caín mató a su hermano Abel, cuando Adán y Eva desobedecieron. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo usa la misma palabra
para hablar de la revelación de la ira de Dios que usó en el versículo 17 para hablar de la revelación de la justicia de Dios. Está asociando directamente las dos revelaciones. Y esto me voló la cabeza. ¿Sabe? La carta a los romanos tiene tanto material de estudio, tiene tanta revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Es una carta que cuando tú terminas de estudiarla eres libre, te liberta, te transforma, te cambia. Cuando tú comienzas a leer la carta a los romanos, los primeros 2 capítulos y medio te matan. Porque cuando Pablo empieza a exponer la condición del hombre, que cada vez que tú vas leyendo un verso te das cuenta que lo que está escribiendo es verdad, porque tú lo ves todos los días alrededor tuyo, porque tú lo vistes en tu vida pasada. Y lo que te provoca es llorar delante de la presencia de Dios con arrepentimiento. Yo hacían años, me estoy rascando porque me disculpan, pero me pica. ¿Y cómo me pica? Un papel toalla me ayuda. Y cuando yo estaba estudiando para dar esta clase, algo sobrenatural pasó en mi vida una vez más. Yo les pedí a los estudiantes que leyeran los 16 capítulos como asignación. La única asignación que les di fue: tienen que leer la carta completa. Y yo no puedo pedirle a alguien que haga algo si yo no doy el ejemplo y lo hago. Yo comencé a leer la carta a los romanos y me compungí y comencé a llorar. Comencé a llorar porque una vez más pude ver mi condición de vida antes de conocer a Cristo. Me sentí una vez más pecador, culpable, y me estaba embaratando hasta que ya el capítulo 3, de la mitad del capítulo 3 adelante, viene el bálsamo y el refrigerio. Y ahí comencé a llorar aún más, pero de agradecimiento por la vida de Cristo en mi vida. Las dos revelaciones son dos aspectos de un mismo proceso. En el Evangelio, la misericordia divina y el juicio divino son inseparables. De hecho, la revelación plena de la ira de Dios no se ven las consecuencias desastrosas del pecado en la vida de los hombres, sino en los acontecimientos de Getsemaní y el Gólgota. La revelación de la ira de Dios es contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Y esta frase identifica el objeto contra el cual está dirigida la ira de Dios. No es entonces la expresión de una furia indiscriminada y sin control, sino la resistencia del Dios santo y misericordioso a la impiedad e injusticia de los hombres. Y si hacemos un recuento de la historia humana, podemos ver cómo un Dios santo tiene que enfrentarse al pecado de una humanidad desobediente. Y si comenzamos una travesía a través de las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta una y otra vez de la desobediencia del hombre, del pecado del hombre contra Dios y del pecado del hombre contra su prójimo. Y vemos que los primeros 4 mandamientos son el hombre pecando contra Dios, y los otros 6 son el hombre pecando contra su semejante.
Y vemos a un Dios que es un Dios justo, que es un Dios santo, que tiene que bregar con una condición humana deplorable. Y está escrito que el alma que pecare, esa morirá. Por eso el título de esta disertación es Sin excusa, porque ninguno de nosotros tiene excusa. Y la ley son 613 leyes que están escritas. Y todos sabemos que el que viola una, las está violando todas. Así que no tenemos excusa. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es nuestra condición. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué Dios hace con referencia a este tremendo problema humano? Y ayer la pastora María Caridad, en una intervención que yo le pedí porque el Espíritu me estaba guiando y ella tenía algo que decir, mencionó un texto, uno de mis favoritos, del libro favorito de la pastora, que es ¿cuál? Génesis 22, versos del 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahí es donde está la revelación de cómo nosotros unimos la ira con la justicia de Dios. Iban juntos. ¿Quiénes iban juntos? El Padre y el Hijo iban juntos. Y lo curioso es que Abraham puso sobre su hijo la leña, pero él se quedó con el fuego. Y todos sabemos que el fuego tipifica ¿qué? Juicio. Si no, pregúntenle a los de Sodoma y Gomorra. Y Angelito, ese fue el comentario que hizo de la ira. ¿Qué dijiste? Fuego. Entonces, la ira que ya conocemos, que es diferente a la ira humana, la ira de Dios, se tiene que satisfacer. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y todos sabemos que la leña significa ¿qué? Mire, hermano, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde crucificaron a Cristo? Y entonces, desde el principio, caminaban juntos. El fuego es figura entre las expresiones relativas al juicio de Dios, y la madera a su vez el tipo de redención. En el Antiguo Testamento Dios aceptó que se cubriera el pecado mediante la sangre de los animales que se ofrecían en sacrificio, aplicándolos al pago completo que Cristo haría más adelante en la cruz. Así pudo seguir siendo justo y a la vez justificar a los pecadores. Y cuando tú piensas en esto, tú dices, ¿cómo es posible?
Porque era un problema sin solución, era un problema que no se podía resolver porque alguien tenía que morir. Y al que le tocaba morir era a ti y a mí. Y en Génesis podemos ver cómo Dios llama a Abraham para probarlo y le dice: mira, sacrifícame a tu hijo, al único, a Isaac, al que tú amas, y camina 3 días hacia el monte Moriac. Porque tengo que hacer justicia. Y todos sabemos que era un tipo del que había de venir, porque Isaac no llenaba los zapatos de Cristo. Isaac no podía ser el cordero inmolado, porque no llenaba las expectativas de Dios, porque ningún hombre puede. Y entonces vivimos una vida tratando de agradar a Dios cuando no podemos agradar a Dios. Vivimos una vida esforzándonos por hacer lo bueno cuando no tenemos la capacidad de hacer lo bueno, porque vivimos con un muerto al hombro. Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era que uno de los castigos a los criminales era que le ponían un cadáver encima, se lo amarraban, y la condena era caminar con el cadáver hediondo encima. Y por eso Pablo usa esa expresión que dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muertos? Porque lo bueno que yo quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero, eso hago. No podemos satisfacer las exigencias de Dios. No podemos. No hay forma, porque si no fallamos en una, vamos a fallar en otra. Isaac no tenía la talla. Por eso era solamente la sombra, porque había uno que iba a venir que sí daba la talla: Jesucristo hecho hombre. Un plan perfecto. Y lo grande de esto es que la ira de Dios fue contra él. Todo el peso de la ley, todo el castigo del hombre, por toda su maldad, recayó sobre el cuerpo de Cristo en el madero. Su corazón reventó de dolor. Por eso salió de su costado sangre y agua, porque su corazón, literalmente dicen los médicos, que explotó. Jesucristo es el sacrificio perfecto para satisfacer las justas demandas que Dios exige por causa de nuestros delitos. El fuego y la leña siempre han caminado juntos. El juicio y la misericordia siempre han caminado de la mano. Alguien puede darle gracias a Dios por su hijo. Y esta carta te presenta la condición del hombre tal y como es. No tenemos excusa. Aún los incrédulos no tienen excusa. Por eso está ahí la creación. Por eso está la conciencia. No hay excusa. Todos somos culpables. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias por el Cordero inmolado. Gracias porque Él dijo que sí. Tu ira caerá sobre mí. Tu justicia será satisfecha. Tu misericordia alcanzará al hombre que tú creaste. Ponte sobre tus pies. Esta carta es algo que no te puedo explicar, lo que logra en el corazón del ser humano. Es un masterpiece literario
literal. Es una joya, es una obra de arte. Y todos sabemos que las cosas que Pablo escribió son muy difíciles de entender. Pero entiendan esto. La misericordia de Dios nos alcanzó a través de Cristo. Ya no somos culpables de nada. Y lo grande de todo esto es que la fe en Cristo nos capacita para obtener todo lo de Él. Creer en Cristo es tener todo lo que Dios depositó sobre Él. Todo es nuestro. Por eso la Biblia dice que estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales. Por eso ese texto está lleno de amor. Porque detrás de la ira de Dios, detrás de la justicia que Dios demanda, está la misericordia y está la gracia, está Cristo. Antes de terminar, acepta este regalo del cielo. Y yo sé que tienes que estar pensando, es que yo no puedo hacer ese compromiso. ¿Qué compromiso? Si el compromiso lo hizo Dios, lo único que tú estás haciendo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y si tú confiesas que Él es tu Señor, tú eres salvo. Así que repite esta oración conmigo. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta noche yo te confieso y yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios. Recuerda que el domingo estamos aquí a las 10:30. Llégale. Vas a ver que vale el esfuerzo. Dios te bendiga.